Seguimos analizando calzado y esta vez vamos con las zapatillas de Sanyo Gutiérrez. Muchos de vosotros, de hecho, me habíais pedido primero consultar qué zapatillas eran esas, porque es verdad que Mizuno no es una marca que esté ligada al deporte del pádel de una manera tan mediática y desde hace tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que decía, oye, ¿estas zapatillas cómo funcionan? Bueno, las he probado y quédate en este vídeo porque voy a analizarte este modelo y algunos más que ya están llevando varios de mis jugadores durante esta temporada. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de calzado. Es algo que cada vez más estáis empezando a valorar porque la oferta también está creciendo. Ya no solamente están las zapatillas de tenis dentro de la pista de pádel, sino que la mayoría de las marcas están apostando por nuestro deporte y encuentran un calzado, un material específico para jugar al pádel y sobre todo para adaptarse a las nuevas superficies, que es importante. El pádel está cada vez más tendiendo a esa superficie de moqueta sin arena y que tiene sus necesidades. Así que vamos con ella. Son las zapatillas de Sanyo y tengo que deciros, Mizuno era una marca que yo no había probado hasta la fecha. Ha sido la primera vez que pruebo esta marca y me ha sorprendido muy gratamente. De hecho, os voy a decir por qué de los dos modelos que he probado y que estáis viendo imágenes ahora mismo. Uno de ellos ha sido mi favorito en esta comparativa, la verdad, y de hecho se ha colado directamente en mi top 5 de calzado anual. Es de lo mejor que he probado este año. También es verdad que el precio no es un precio, digamos, de acceso, ¿no? de inicio. Es un precio que, bueno, está elevado o no en función a tu poder adquisitivo y sobre todo a lo que valores en un calzado. Me ha parecido muy top y de muchísima calidad. Así que vamos a pasar a analizarlo. Empiezo por las zapatillas de Sanyo, que imagino que si estás viendo este vídeo es el motivo. Y bueno, pues estas zapatillas me han llamado la atención en varios aspectos. Lo primero de ellos, yo se la recomendaría a alguien que está buscando protección para el pie. Por ejemplo, os hago un símil que me pedís a veces, oye Manu, compárame palas entre ellas, compárame zapatillas entre ellas. Vale, os recuerdo, si os acordáis de las ASICS Resolution, que eran unas zapatillas que eran sólidas, que te recogen y que están pensadas para aquellos que tenéis o ya un peso mayor o queréis que te sujete muy bien el pie, no están pensadas tanto a una gran ligereza o desplazamientos. Bueno, pues este calzado va en esa línea, ¿vale? Pero sí que es cierto que pese a ir en la línea que sientes el pie súper recogido, ahora os voy a hablar de incluso la altura de la zapatilla hacia el tobillo me parece mayor que en otros modelos. No se sienten demasiado pesadas, así que mirad, de hecho os voy a decir el peso exacto son 380 gramos. Yo no las he sentido muy pesadas, pero se nota que es una zapatilla que te recoge y que tiene estructura, ¿vale? Cosas que me han gustado de este calzado. Lo primero, voy a arrancar desde abajo, ¿vale? Fijaos que me voy directamente a la parte de abajo porque es algo que me interesa. Tiene dos superficies. Una primera superficie en la que en la zona interna encontramos una espiga que favorece que haya un mayor desplazamiento, que haya menos tracción. ¿Por qué? Bueno, porque en pádel hay muchos movimientos en los que hay giros, te tienes que desplazar hacia atrás, sobre todo para favorecer que pivotemos. Y la parte externa es una espiga que tiene un mayor agarre y por lo tanto en todos los desplazamientos laterales y cambios de dirección agarra más. Y esto es clave porque, como os digo, cuando estamos jugando en tierra, que es el otro modelo, que al final de la review os voy a hablar de él, tiene mucho más agarre y lógicamente con arena necesitas más tracción. Pero cuando estamos en moquetas sin arena necesitas un equilibrio entre tracción, pero que en ocasiones no se te quede enganchado el pie porque te lesionas y porque al final te acaba desgastando. Seguro que si has jugado en pista World Padel Tour, después se te carga la zona lumbar, ¿vale? O por lo menos a mí me pasa, se me carga la zona lumbar, me duele más la rodilla, pero lo de la zona lumbar es algo muy notorio y todos los jugadores tienen más o menos esta sensación de que esta pista te castiga, ¿no? Entonces, este tipo de suelas que buscan ese equilibrio me parece clave. De la suela, que como te digo es muy interesante en mi opinión en este modelo, si vamos a la siguiente parte que es la absorción de impactos, tiene absorción de impactos tanto delante como detrás y se nota bastante blandita. O sea, me gusta esa parte. Yo cuando se las veía a Sanyo, de hecho, decía, tienen pinta de zapatilla cómoda. En concreto, Sanyo, cualquier cosa que hace parece que lo está haciendo sin esfuerzo, ¿no? Pero tenía una pinta que realmente es un calzado que quería probar, ¿no? Así que bueno, la absorción de impactos es bastante buena.
Y ya yendo hacia la estructura, que era lo que te hablaba al inicio, ¿no? Que ¿por qué me gusta esta zapatilla? Porque tengo la sensación de que me recoge muy bien. Tengo la sensación de que llega hasta bastante arriba del tobillo. Luego veo las fotos y no me parece exagerada, ¿no? Pero sí que llega hasta bastante arriba. Y luego la forma en la que está construida, y esa es un poco la diferencia que también os decía con las ASICS, por ejemplo, por poneros ese ejemplo, porque me parecen dos calzados, estos dos, top, de lo mejor que he probado para tener el pie bien recogido. En este caso son más transpirables, ¿vale? Por ejemplo, que las ASICS. Y siempre os digo, no hay nada mejor o peor porque todo va en relación. Si vas a estar jugando en invierno en una zona con frío, o si eres profe, por ejemplo, pues quizá con estas zapatillas en invierno lo pases peor y en verano lo pases mejor, ¿no? Entonces tienes que buscar saber para qué vas a utilizar el calzado. Pero están formados de una capa más transpirable y una capa externa, el 3D Solid, que lo llama, en este caso Mizuno, lo que hace es que recoge el pie. Siguiendo con esa parte de cómo te recoge el pie, tiene ese calcetín e incluso la manera en la que sujeta cuando apretamos los cordones, como veis en imágenes, están hechas de forma que al traccionar, al generar tensión con los cordones, se recoge el pie en varias direcciones. Y yo lo he notado, o sea, realmente se nota el pie, como te digo, muy recogido. Así que, en líneas generales, como te decía, esos son cuanto a sensaciones. La horma, sí que tengo que deciros que es amplia, es ancha. Esto es un 43, ¿vale? Yo generalmente en algunas marcas tengo que pedir 43,5 o 44. Así que es un 43 y en UK pone 9, ¿vale? Para los que os fijáis en esos datos. Y con este tamaño me queda bastante amplia, o sea, incluso podría jugar con dos calcetines si fuera necesario, para que tengáis una idea de cómo es la horma. Y ahora voy a hablarte de las Mizuno Wave Exceed Lite. A veces me cuesta, perdonad. Y sobre todo, ¿qué diferencias veo? Bueno, esto es un corte de zapatilla bastante más clásico, como estáis viendo. A mí personalmente, de hecho, me gusta más el color así, más blanquitas. Esto ya es un tema personal. Pero bueno, no estoy en este vídeo para hablarte de colores porque eso ya lo sabes tú mirando las imágenes, no necesitas que yo te lo diga, ¿no? Cada uno, lógicamente, tiene sus preferencias sobre colores. Pero sí que tenemos, y vuelvo a ir abajo, ¿vale? Fijaos en la suela. La suela es una suela de espiga, una espiga profunda que la verdad es que tiene mucho poder de tracción, agarra mucho, ¿sí? Yo te recomendaría esta más para superficies en arena. ¿Puedes jugar con estas zapatillas en superficie sin arena, tipo Worldpaddle del Tour? Puedes hacerlo, pero te pasa más factura, te castiga más, ¿vale? También depende de qué tipo de jugador seas, si es que si te gusta, o sea, si eres de ese tipo de jugadores, que te gusta moverte rápido, que tienes un tono muscular importante y que eres físico, te van a encantar porque estás pegado al suelo, pegado al suelo. En tierra vas a estar fantástico, pero mi opinión es que este es un calzado más destinado a superficies con arena, más ligero. Veis además que son bastante reactivas, la suela está partida en dos y este canal conector que veis entre medias lo que hace es darle mayor reactividad a la suela, de estas suelas que tú notas que cuando se flexionan después se extienden rápidamente. O sea, son unas zapatillas más livianas, pensadas para moverte más rápido, que tienen una buena amortiguación, por supuesto, y sobre todo mucho poder de tracción para anclarte al suelo. En cuanto al deterioro o al tiempo que duran estas zapatillas, no lo tengo estimado todavía, las he usado bastante, pero no en exceso, así que dejadme aquí debajo si las tenéis, qué tal funcionan. Pero a todo el mundo que le he preguntado por Mizuno, lo cierto es que me han hablado maravillas. Es una de estas marcas, Mizuno, ASICS, porque las nombraba antes, que todo el mundo que las ha tenido, la verdad es que me ha hablado muy bien de ellas. Así que, oye, como os digo, dejadme aquí debajo, os escucho, os leo y nos viene muy bien a la comunidad que nos contéis más cosas. En cuanto a la transpiración, lo mismo, no está nada mal, pero noto más transpirable las zapatillas anteriores y lo mismo me sucede en cuanto a protección. La verdad que se me ha olvidado ahora pensándolo, se me ha olvidado hablar de los termosillados, pero tienen más zonas de protección el anterior modelo con respecto a este y, bueno, pues una zapatilla, como te decía, con algo menos de estructura, al menos es mi sensación, he tenido esa sensación de menos estructura a la hora de sujetarte el pie, pero te permiten una ligereza, una velocidad de movimientos mayor. Por lo tanto, yo haría esa separación, qué tipo de pista vais a utilizar, qué tipo de calzado estás buscando, cuánto pesas, qué tipo de horma. Esta horma también es una horma que yo he estado cómoda con ella, o sea que creo que es suficientemente ancha y grande. Tenéis que pedir el número justo o incluso un poquitito menos, os diría. Y
en función a los requerimientos que tú tienes, eliges un tipo de calzado y luego ya se habla de color, pero en el caso de estas Wave Exceed Light, las hay muchos colores, o sea que ya es cuestión de que elijáis el que os convenga. Lo mismo con el precio, son más baratas, creo que con eso os puede ayudar. Así que nada, déjame en comentarios, como te he dicho, si las has probado, cuánto te han durado, qué opinión tienes sobre ellas y como siempre, pues compártelo con tus amigos, dale a me gusta y todo eso, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos veremos la próxima semana con tutorial o review o viaje, no sé qué tocará, pero nos volvemos a ver. Chao, chao.